Si tenemos que echarnos un clavado en la historia, ¿no? Pues me llama poderosamente la atención el origen de lo mexicano. A ver, nosotros provenimos, cambiamos la piedra de los sacrificios por la pira de la Inquisición. Hay que ver, no sé cuál preferirían, ¿no? Si la piedra o la pira. Pero bueno, hay que ver el horror con lo que... porque muchos dicen que era un placer ir a la piedra de los sacrificios. Que le pregunten a los sacrificados. Yo creo Ya no que, lo vamos a averiguar, pero pues no, pero digo que era un horror, sobre todo para los prisioneros que tomaban los mexicas, ¿no? Pero perdón, Paco, nuestro principio de clasismo viene de ahí, de nuestras tribus, de nuestras naciones indígenas prehispánicas. Había clasismo. Alguien, un dios, eligió que él fuera el que mandara a los demás. Nadie. Y luego se iba transmitiendo por generaciones. Ese es un principio de clasismo bestial. Sí, bueno. la diferencia quizás sea que estaban satisfechos con la clase social que les tocaba. Tenía algún tipo de privilegio ser de uno o de otro. O sea, ¿Tú no... piensas que un campesino, no sé, alguien que labrara la tierra estaría tan contento de no ser un tlatoani? No. Pero Yo creo que no le pasaba por la mente el querer ser tlatoani porque no había sido elegido para eso. Pero una suerte de destino manifiesto. Exactamente, y si es tu destino, no estás peleado con él y lo aceptas. Sí estás peleado con él, nadie se acostumbra a ser esclavo, espérate, perdón, chicos, a ver. Porque en ese momento lo que implica es la religión, el asunto religioso. Doblemente peor. No, porque tú lo ves desde la percepción liberal del siglo XXI. Pero efectivamente, yo coincido ahí con Sandra, porque efectivamente tu destino estaba marcado. Si habías sido macehual, o eras de la casta guerrera, o eras sacerdote, ese era tu destino y no había más. Todo estaba en función de una visión de dioses. No, o de estratificación militar o política, porque si ibas a dar al Calmecac, pues ya sabías que eras de los privilegiados, ¿no? Es decir, no tenías opción ahí. Yo creo que donde la puerca torcía el rabo, no era, por ejemplo, en la sociedad azteca, digamos. ¿Cuántos príncipes fueron sacrificados? Sino en los pueblos que eran tributarios. Yo creo que ahí sí los pueblos tributarios han de haber dicho, malditos aztecas, ojalá nos podamos quitar. Toda razón. Ahí sí. Y la explicación la tienes con la propia Malinche. El coraje que le tiene la Malinche a los mexicas, pues se nutre de ahí, precisamente de todas las exacciones tributarias que eran pavorosas por parte de los mexicas. El odio era un odio terrible, y el resentimiento, que es de lo que estamos hablando también, el resentimiento empieza también ahí. Déjame echarle más leña al fuego. Clasista, racista y misógino. Claro. Casi misántropo. A ver, no me digas que no. Sí, Di algo rápido. Sí, no, en el caso, lo que decías precisamente de la Malinche. La Malinche no solamente fue la alianza de la Malinche con Cortés, la alianza de los tlaxcaltecas con los españoles también. Y la Malinche que fue condenada como villana de la historia, cuando realmente a quien le debía algún tipo de agradecimiento era a Cortés. Eran los españoles, había sido regalada 3 veces como esclava. Regalada como esclava. Bueno. Y por su padre, en la primera vez. Y el padre le tiene un rencor también terrible a los propios mexicas por la manera en que se llevaban las cosechas, y los tributos que tenían que pagarle a Moctezuma pues eran gigantescos. Entonces el odio a los mexicas era espantoso. Pero después, ¿qué pasa? Después viene la conquista de México, y entonces si tú te llamabas Moctezuma Xocoyotzin, pues ahora te llamas Pedro González. Y además ya no te puedes vestir con los trapos, ni con el taparrabos, ahora te vas a vestir con esta indumentaria. Y además ya no puedes comer eso. Y además ella no es tu religión. Tus dioses desaparecen. Tus dioses aparecen, porque ahora ya nada de que va a ser Coatlicue o Huitzilopochtli, ahora va a ser la Virgen de Guadalupe o va a ser Jesús. Entonces, y tampoco puedes hablar náhuatl, tienes que hablar español. Entonces hay que ver todo lo que sucedió, porque de repente te quitaron todo lo que era. Evidentemente, para el indígena fue una agresión violenta, sobre todo la parte religiosa. Claro, para las mujeres, tener hijos producto de violaciones, por supuesto, también fue muchísima violencia. Sin embargo, creo que en algún punto deberíamos poner a la mexicanidad, por decirlo de alguna manera, en el diván y hacerle un psicoanálisis
para reconciliarse con ese pasado. Claro. Porque cuando vamos a otros países de Latinoamérica que vivieron por lo mismo, uno va a Panamá y resulta que la moneda se llama Balboa, como el conquistador de Panamá. O sea, no quiero pensar que en México existan los corteses. No. Jamás pudiera ser posible, porque hasta la fecha no estamos reconciliados con ese pasado evidentemente violento, evidentemente abusivo. En el que nadie ha trabajado. En el que nadie trabaja y venimos cargándolo en la Venimos de un espalda. padre violador y de una madre que no nos quiere ver. A ver, esas son como las generalizaciones. Te voy a- No todos los conquistadores Sal de ese eran cuerpo. violadores. Hubo un proceso de mestizaje muy sutil por momentos. Sí. Ahí te va. Espera, Excepto entre los mayas y nuestro amigo Gonzalo Guerrero, yo creo que el mestizaje fue a sangre y fuego. En cierta manera, pero también no, porque hubo muchos, tampoco, hubo muchos momentos, por ejemplo, a los aliados de los españoles en la conquista les dieron muchas canonjías para poder desarrollar, por ejemplo, los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas contribuyeron mucho en la conquista del norte. Parras y Coahuila fue fundado por tlaxcaltecas junto con los españoles. Las primeras expediciones del Tornaviaje de 1565 por ahí iban ya españoles con mestizos nacidos aquí. Entonces, este asunto es que exactamente por eso no nos podemos reconciliar por gente como tú. Sí me quitaron. Nada más checa cómo era el panteón. O sea, hay que reconciliarnos con la violencia y el No, pasado. reconciliarnos es que lo dejes ya de una vez, por No, maldita sea todo pero atrás. dejarlo de No una puedes vez. seguir pensando, vamos a tirar la estatua de Colón cada 12 de octubre. Un país sin pasado es un país sin memoria, y un país sin memoria es un país que no puede ir hacia el futuro desde mi Pero, humilde pero punto de entonces no vista. estás... Reconciliarse no creo que sea la palabra, porque si nos Entonces, ¿cuál sería? reconciliamos, perdonamos a los dictadores y perdonamos a los hijos de... Porque reconciliar no es perdonar. Es que nada sí, más, reconciliarse es nada perdonar. más es aceptar que de ahí venimos, ya no podemos cambiarlo. Eso está aceptado, pero ¿por qué tenemos que quedarnos contentos con ello? No contentos, pero podemos entender qué pasó después, porque estos indígenas que fueron evangelizados violentamente, con un mestizaje violento, resulta que en la guerra de independencia utilizan los criollos, el propio criollo es el que agarra a los indígenas de carne de cañón también para la guerra de independencia. Entonces no aprendimos nada. O sea, toda esa nueva nación que se iba formando también vino cargando con ese odio, no solamente a los españoles, de quienes se querían independizar, sino también una vejación hacia el indígena. Por supuesto, vivimos en un país multicultural que no está reconocido como tal, por ejemplo, en el cual la discriminación es patente y notable, Y aquí- todos los días. Aquí hay otro punto muy importante. Cuando finalmente se da la independencia de México, 98% de las masas indígenas no saben ni leer ni escribir. Entonces imagínate el nivel de atraso y el resentimiento, porque sí, claro, los españoles sí estaban alfabetizados, los hijos de los españoles en buena parte también, y los sobrinos de todos los curas también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las grandes masas están resentidas porque no tienen acceso al nivel de bienestar que tenían los españoles. Pero cuando se da la independencia de México, que tú dices, ahora sí, bravo, porque llegó el momento para el mestizaje, ¿qué pasa? Que los nuevos criollos son los que sustituyen a los españoles en el papel. Pues sí, y entonces, pues de que la independencia de México en ese sentido, en el orden económico, en el orden educativo, no sirvió para nada, porque lo decíamos, hasta cuando lo largamos a Porfirio del poder, pues 85% de la gente tampoco sabe ni leer ni escribir. Por eso entonces no era una cuestión necesariamente de que eran los españoles. A lo que voy es que las clases se fueron acomodando y las clases se volvieron discriminatorias y clasistas. Claro. Que es exactamente, ustedes lo dicen, los criollos. Los criollos, que era ya gente que llevaba 4 o 5 generaciones de haber nacido aquí. O sea, ya no eran de los españoles originales. Sí había unos peninsulares, pero quienes van a gobernar la primera mitad del siglo XIX, de 1821 al que cae Santana, son los criollos. Gente que ya tenía abuelos y bisabuelos nacidos en México. Las clases sociales empiezan, la brecha entre unos y otros comienza a hacerse cada vez más profunda, Sí. El resentimiento va creciendo, porque el acceso a esas oportunidades no era igual para todos. O sea, un campesino de la Sierra de Guerrero jamás tendría las oportunidades que tenía un criollo de Valladolid, el cual había sido educado y había recibido una herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, se destruye el Calpulli, que era una organización ejidal, educativa bien interesante, y se sustituye por la encomienda. Y en la encomienda, bueno, en el Calpulli era obligatorio tener una escuela, en la encomienda era obligatorio tener una iglesia.
Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues el desastre es total, porque la gente no aprendió nada. Y la exclusión de las grandes masas fue terrible, y la exclusión equivale al resentimiento y al rencor. Y no trabajamos en eso. Yo creo que es importantísimo que en el resentimiento, para que finalmente los mexicanos podamos tomarnos, a través de la historia, tomarnos de la mano. Te voy a decir, el resentimiento en la independencia es de los criollos. El pueblo no iba a jugar hasta que Hidalgo se arrepiente, Allende se arrepiente en ese momento, e Hidalgo es el que convoca a las huestes y suma a la gente. Yo no sé si realmente nuestros movimientos sociales son producto del resentimiento. Yo creo que son más bien por falta de movilidad, muchas veces política o económica. Es decir, que no tengas tú la posibilidad de acceder a otro nivel. ¿Quién hace la Revolución Mexicana? La clase media. ¿Quiénes son los que la piensan y que la proponen? Luego se suman el pueblo propiamente, pero el pueblo siempre ha jugado al margen. Pero son los que ponen la sangre, ¿no? Exactamente, como dices, el cura Hidalgo. O sea, el cura Hidalgo, claro que invita a las huestes indígenas a unirse al movimiento, porque estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de saquear a los españoles. Porque el odio y el resentimiento hacia el español, bueno, si me van a dar chance de robar. ¿Qué quiere decir cuando Hidalgo dice vamos a coger españoles? Mira, vamos a quitarle sus pertenencias. No tenía nada que ver con otra cosa. En la lóndiga mata a los que ustedes quieran, pero bueno, es un súper tema. Bueno, sigamos hablando del resentimiento, pero bueno, busquemos la igualdad. Salud. Y no olvidemos.